Amigos y amigas de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico especialista del Hospital de la Mujer, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que, como ustedes saben, es patrocinado por la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. En esta ocasión, hemos de tener el placer de conversar sobre un tema desde nuestro punto de vista muy importante. La salud mental en cuarentena. Definitivamente a todos nos ha afectado la larga cuarentena a la que hemos sido sometidos y seguimos siendo sometidos por efecto de la pandemia. La forma como la gente reacciona es siempre distinta y cada uno de nosotros luego piensa, siente y actúa a veces en consecuencia. Para ello, hemos invitado a un distinguidísimo profesional, el licenciado Ignacio Liébana Inchauste, quien es licenciado en psicología y experto en terapia familiar y comunitaria. Con él hemos de conversar sobre estos tópicos y le vamos a pedir, por supuesto, que nos deje algunos tips para afrontar esta situación. Enseguida vamos a la entrevista. Sin embargo, quiero aprovechar un par de minutos para hacer una reflexión. Distinguidos amigos, la pandemia tiene que aportar algo positivo en nosotros. No es posible que no solamente nos destruya de forma moral, sino que definitivamente nos transforme hasta convertirnos en personas que prácticamente mienten, transgreden la norma, violentan la ley, pero además de una forma prácticamente cínica niegan la verdad y muestran pseudo verdades. Esto está aconteciendo ¿con quiénes? Otra vez con los famosos padres de la patria, con quienes tienen circunstancialmente el poder, con quienes quieren justificar lo injustificable. Fíjense ustedes, nadie niega el derecho de la protesta o a la protesta que pueda tener un grupo, 2 o 10, pero es inaceptable que piensen que esto lo hacen por mandato nuestro, por mandato del pueblo, entre comillas. Pero más allá de ello, atentando contra la vida de otras personas, sin importar que la gente necesita mínimamente conseguir unos pocos centavos para sobrevivir, aumentándole el estrés, desabasteciendo a la gente en la posibilidad de por lo menos contar con algún alimento. Esto no es posible, porque el atentado es contra la gente que más lo necesita. Pero además justifican. Pero además actúan irresponsablemente, porque hay quienes dicen, ellos decidirán si siguen bloqueando o no. Es decir, están mostrando que estamos viviendo en un país en el que prácticamente no existe democracia, donde no hay una convivencia civilizada, donde definitivamente la norma, la ley, es un adefesio que nadie cumple. Esto no es así. Todos nos hemos adscrito a vivir en democracia. Y lo menos que tenemos que hacer es respetar la norma, la ley. Hay actividades que están absolutamente penadas por ley. Me referiré al contrabando para decir cualquier cosa. Está penado por ley. Y hay delitos todavía muchísimo mayores. ¿Cómo podemos justificar? Amigos, ayudemos a construir nuestro país.
démosle un apoyo. Ya no confiemos en esas gentes. Esas gentes no nos representan. Yo creo que deben haber nuevos líderes que con toda seguridad han de conducir con certeza los destinos de nuestra patria. Definitivamente, ya quienes nos han mostrado que ni siquiera muestran una condición humana, pretendan seguir haciendo de las suyas por la circunstancial situación de detentar el poder. Este pueblo es noble y sus ciudadanos son nobles. Es gente trabajadora, la boliviana, es altruista y no roba. De tal manera que no podemos permitir que unos cuantos pretendan asumir nuestra representación. Nosotros nos podemos representar por nosotros mismos y en última instancia recurriremos a ver la forma como lo hacemos. Pero no pueden ensuciarnos, no pueden decir que nos representan cometiendo tamañas calamidades y hasta delitos. Bueno, dicho esto, amigos, les invito a ver un pequeño video que nos ha parecido muy, muy interesante. También para contribuir con la población. ¿Cómo podemos manejar los desechos sólidos de pacientes con COVID? Vayamos a la nota, por favor. Manejo de residuos domiciliarios COVID-19. A continuación, algunas medidas que deben aplicarse en hogares que hayan sido afectados por el COVID-19 y que también pueden replicarse en hogares donde se desechen elementos de protección como cubrebocas. Habilitar un contenedor diferencial en la medida de lo posible que tenga una bolsa roja, la cual nos indica que se tratan de residuos potencialmente contaminados. Los barbijos, papeles, guantes y otros desechos serán acumulados en el contenedor durante el transcurso de todo el día. Es importante que estos residuos especiales no se mezclen con los residuos orgánicos ni los reciclables. Tomando las medidas de bioseguridad correspondientes para la protección, vamos a sacar del contenedor la bolsa llena de residuos, la vamos a amarrar y desinfectaremos. Posteriormente la introduciremos en otra bolsa, la cual también desinfectaremos y la mantendremos en nuestro hogar 3 días. Después la llevaremos al contenedor más cercano o esperaremos al camión de basura. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Amigos, ahora permítanme ir a un corte, por favor, y volvemos enseguida con nuestro entrevistado. En instantes vuelve la programación de TVU. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros el licenciado Ignacio Liébana Inchauste, quien es nuestro invitado de hoy. El licenciado Liébana es psicólogo, es entendido en el área precisamente de apoyo familiar, de psicología familiar y comunitaria, y ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Él, como también lo hemos señalado, nos ayudará a superar seguramente todos los efectos colaterales que ha dejado y sigue dejando esta enfermedad que ha trastornado el mundo y nuestro país, el del COVID-19. Pero no más palabras.
Permítanme presentarles y saludar al licenciado Liébana. Licenciado Ignacio Liébana, gracias por aceptar nuestra invitación. Ya está usted al aire y diríjase, por favor, en primera instancia a nuestra teleaudiencia. Muchísimas gracias, doctor Mendoza. Un saludo a toda su teleaudiencia. Para mí un placer estar en su programa. Gracias, licenciado. Vamos a ir de lleno al tema. Distinguidos amigos, en este tiempo de cuarentena particularmente, indudablemente, el encierro prolongado por causa de la enfermedad generó una cantidad de secuelas y efectos colaterales. Nuestro invitado, el licenciado Liébana, nos va a ayudar seguramente a dilucidar estos. Para simplemente citar, la gente ha perdido su trabajo, hay quienes han mermado importantemente sus ingresos económicos, otros han enfermado, otros agravaron sus enfermedades de base, muchos fallecieron y por supuesto se ha generado una incertidumbre terrible. Hay quienes estamos cumpliendo religiosamente la cuarentena y naturalmente sufrimos indudablemente de la imposibilidad de poder salir a hacer nuestra actividad regularmente. Sin embargo, licenciado Ignacio, ha habido gente que afortunadamente superó la crisis, pero en ellos la salud mental fue afectada, indudablemente. Diré 2 o 3 cosillas, pero usted nos va a ayudar a mejor entender y resolver este tema. Por ejemplo, en el entorno y en la misma persona que superó, todavía queda la duda de si el que superó no podrá seguir contagiando. Y la preocupación de él de también saberse potencialmente alguien que pueda afectar a su entorno más íntimo, a la familia. Es posible que también estos compañeros hayan perdido su trabajo o disminuyeron a tal grado que encima han generado otro problema. Al margen de ello debe haber algún grado de culpabilidad porque uno se siente culpable, cree que es el que directamente en primera instancia adquirió la enfermedad, en fin, una serie de cosas que seguramente dan vueltas en la cabeza y le afectan indudablemente. Pero esto puede agravarse indudablemente si es que no hay capacidad de superación de esta crisis. Licenciado Ignacio, quisiera que tuviera usted la gentileza de referirse al tema y decirle a la gente cómo es que podemos o se puede superar este terrible problema. Muchas gracias. Creo que en primera instancia es importante considerar que lo más importante en este momento es estar vivos. El haber recuperado, el haber salido de la enfermedad, el hecho de que dentro de la familia las personas estén sanas, es lo más importante y ese debe ser el objetivo dentro de este momento que estamos viviendo, ¿no? Cuando hay una tormenta, tenemos que refugiarnos, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, a nivel de salud mental, estamos viendo diferentes crisis, ¿no? De manera paralela. Como usted mencionaba, hay una crisis de salud, hay una crisis económica y, bueno, recientemente la OPS ha mencionado que la salud mental también está siendo afectada a nivel mundial, ¿no? Entonces está esta tercera crisis, que es una crisis de salud mental. Entonces, ¿qué es lo que está causando esto? Una crisis nos desordena. Frente a ese desorden, nosotros tenemos que responder. Y muchas veces las maneras de responder ante un desorden, ante una crisis, son respuestas que dentro de la psicología con enfoque sistémico le llamamos síntomas. Es decir, los síntomas buscan resolver
crisis para poder estabilizarse. Pero al mismo tiempo pueden provocar diferentes problemas, ¿no? Dentro de este caso, por ejemplo, esas personas que piensan de alguna manera, como usted decía, lo que han perdido, sería importante también pensar lo que no han perdido, que es la vida, ¿no? La vida y ante todo y primero está la vida. Correcto. Yo creo que ese mensaje es sumamente importante, licenciado, habida cuenta de que quienes todavía pueden bregar en la vida, superar a la familia, venciendo los obstáculos, es la gente que vive. La que no está, definitivamente no aportaría mucho. Licenciado, este sentimiento de culpabilidad que la gente tiene por haberse enfermado, por ser a lo mejor un motivo de conflicto y preocupación de la familia, y de no poder aportar como lo hacía cuando no estaba enfermo, ¿cómo debe superarlo? La población en riesgo y la población que está trabajando en primera línea son las poblaciones más vulnerables dentro de este contexto que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, a partir de este análisis, estas personas, no es lo mismo una persona que se va a quedar en su casa, resguardada, protegida, a una persona que debe salir a trabajar y debe salir a realizar sus cosas. El estado es diferente, el nivel de estrés es diferente. Salir a la calle es una situación estresante, es una situación que requiere de mucha atención, requiere de estar completamente alerta y es sumamente cansador y agotador para el cerebro estar todo el tiempo en un estado de peligro, ¿no? Porque eso genera un estado permanente de estrés y el estrés dentro de nuestro cuerpo es una situación de emergencia, es decir, el estrés se debe activar en nuestro cuerpo como una situación de emergencia. Pero si estamos todo el tiempo activando esta situación de estrés, es como estar acelerando al máximo el motor todo el tiempo. Entonces eso obviamente va a tener consecuencias no solamente mentales, psicológicas, sino también ya va a llegar a afectar al nivel más del sistema inmunológico, ¿no? Entonces, estas personas que, bueno, se sienten que han perdido muchas cosas, ¿no? Pueden sentir culpabilidad. Las emociones son lo que nos permite adaptarnos a una situación. Nosotros vivimos diferentes emociones que nos permiten adaptarnos a esta situación. Estamos en una situación nueva, estamos en una época de mucho dolor, de mucha incertidumbre, y eso obviamente causa que nosotros tengamos que adaptar. El momento que estamos empezando a adaptarnos a algo, cambia, ¿no? Es así como ha empezado a ocurrir que en un principio las personas... ¿verdad? ¿Perdón? Esta situación. Así es. Entonces, en un principio asociábamos el diagnóstico del coronavirus directamente con muerte, ¿no? Como algo netamente mortal. Lo que está ocurriendo actualmente, según investigaciones de la región, no hay investigaciones dentro de nuestro país lastimosamente, pero de la región, es que el miedo a este diagnóstico mortal está reduciéndose. Lo que está aumentando es la irritabilidad. Es decir, como ha habido tantas personas, por suerte la mayoría de las personas que han podido superar la enfermedad, entonces el impacto psicológico que está teniendo es diferente, ¿no? No es un impacto como en un principio, que era un impacto de muerte, ¿no? Pese a que sí se da la situación, lastimosamente.
Entonces, en este momento lo que se está produciendo más es mayor irritabilidad en las personas, ¿no? Por la crisis económica, porque la escuela está afectando dentro de la familia, se están priorizando el tema de las clases, el tema del trabajo, por encima, muchas veces, del bienestar emocional y de la salud de las personas, ¿no? Entonces, esto lo que causa es que las personas estén desprotegidas, ¿no? Y una persona que ha estado enferma, muy bien puede darse cuenta que tiene que tener a quién recurrir cuando enferma. ¿Quién me protege? ¿Me va a proteger el Estado? ¿Me va a proteger los médicos? ¿Me van a proteger? ¿Me va a proteger mi familia? ¿Quién se va a preocupar por mí? Es decir, ¿a quién recurro? Es muy importante tener a quién acudir cuando vivo una de estas situaciones. Y la respuesta de la familia va a hacer mucho dentro de estas personas a las cuales usted me consulta. ¿Sí? La familia tiene que ser un espacio de protección, tiene que ser un espacio de refugio, y no lo contrario. Licenciado Liébana, creo que usted ha señalado algo pertinente. La familia debe ser un apoyo. Y seguramente, si este es bueno, la recuperación va a ser pronta y seguramente se superarán estos complejos de culpa, estas angustias, etc. Yo le voy a pedir, licenciado Ignacio, que en este siguiente sector tenga usted la amabilidad de decirle a nuestros televidentes si realmente es todo malo durante esta epidemia, si definitivamente todo se ha oscurecido y no hay una luz al final del túnel. Parece que la gente cree que se ha acabado sus posibilidades de vida, de progreso, y a lo mejor nos brinda esta pandemia una posibilidad, a lo mejor inclusive de superarnos. Alguien dijo ya, podemos hacer una reingeniería de nuestra vida o debemos reinventarnos. Le dejo la interrogante para que tenga la amabilidad de comentarnos después de este corte. En instantes vuelve la programación de TVU. Continúa con la programación de TVU. Licenciado, como lo habíamos solicitado antes de ir al corte, quisiéramos que nos pueda dar algunos conceptos respecto de lo señalado. Es decir, vivimos ya en una oscuridad total, no hay luz al final del túnel. Definitivamente esta pandemia nos ha hundido de tal modo que no vamos a poder recuperarnos más. Creo que estos aspectos son fundamentales, porque al mismo tiempo hay quienes creen que debemos cambiar de actitud, podemos reinventarnos, etc. Por favor, le ruego que nos absuelva esta pregunta. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, no todo es malo y hay una investigación que respalda eso que se ha realizado en la Universidad Católica justamente. Es una investigación que muestra cómo las personas dentro de esta cuarentena ha sido una forma de poner sal en la herida, ¿no? Es decir, si previamente a la cuarentena las familias eran familias que funcionaban bien, que se llevaban bien, es decir, eran personas satisfechas, esta cuarentena ha ayudado a que estas familias se unan, en especial las parejas. Por el contrario,
personas que previamente a esta cuarentena no estaban felices, no estaban contentas con su vida, estaban insatisfechas como pareja. Entonces la cuarentena lo que ha hecho es incrementar ese nivel de insatisfacción. ¿Eso qué quiere decir? A partir de esta crisis que ha habido, hay un cambio, debe haber un cambio. Toda crisis trae cambio, ¿no? Entonces, estos cambios van a hacer que tengamos que readaptarnos a una nueva situación. Y creo que frente a la pregunta que usted me hacía, si realmente todo es malo, pues no. Sí, la muerte nos encandila, porque la muerte es algo absoluto, es algo que realmente es muy fuerte para nosotros. Y esta crisis lastimosamente nos está acercando a situaciones de duelo. Eso no hay que minimizarlo y hay que tenerlo muy en cuenta. Estamos viviendo una situación cercana a la muerte y por ende eso es doloroso. Pero al mismo tiempo, como usted decía, también hay situaciones positivas, ¿no? Dentro de estas situaciones positivas, creo que lo importante es ver, por ejemplo, el contacto con la gente. Muchas veces se lo más llama aislamiento social. A esta situación se la llama aislamiento social. Cuando no se la debe llamar aislamiento social, no nos debemos aislar socialmente. El aislamiento es físico, pero hay muchas formas de tener contacto social sin tener cercanía física, gracias a la tecnología que la estamos valorando mucho más y la cual nos está permitiendo incluso tener esta entrevista, ¿no? Es una etapa también de aprendizaje, una etapa donde estamos aprendiendo cosas, estamos teniendo, sobre todo al principio de la cuarentena se ha evaluado esto, que mucha gente ha retomado cosas, ha empezado a aprender oficios que quería aprender, ¿no? Actividades, entonces momentos de mucha creatividad también, ¿no? Que despiertan la creatividad en las personas y que de alguna manera nuestras prioridades han cambiado. Y si realmente han cambiado para bien, nos han ayudado a ordenar, a darnos cuenta lo importante que es la salud, que la salud estaba en primer lugar, ¿no? Antes de esto, probablemente dentro de nuestra escala de prioridades, usted como médico ha debido ver más todavía, que a veces las personas priorizaban poco su salud y priorizaban más otras cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes, creo que es esa, es el poder comprender la importancia que tiene la salud, la importancia que tiene la familia. Está despertando niveles de solidaridad en muchas personas. Está cambiando el concepto del dinero, ¿no? Que en un principio era tan importante y ojalá, ¿no? Nos ayude a darnos cuenta que no es lo más importante, ¿no? Podemos vivir con poquito, nos hemos dado cuenta que no tenemos que tener grandes gastos y grandes cosas para poder estar vivos y compartir y estar en familia. Entonces, estos pequeños detalles de la vida, un abrazo, el lujo de tener amigos, el lujo de tener familia, cariño, amor. Entonces, ojalá que esto sea lo que se está empezando a valorar a partir de esta situación. Yo creo que tenemos 3 caminos, ¿no? Uno es salir de esta cuarentena iguales de como hemos entrado. Otro camino es salir peores, ¿no? Y otro camino es salir mejores. Esto es imposible de poder predecir. Yo apelo un poco a la audiencia y a reflexionar de que esto va a ser una decisión de nosotros como humanidad y como seres humanos y una decisión plenamente individual, ¿no? Si quiero salir mejor de esto, reflexionando y planteándome cambios en la vida, lo voy a hacer. Si quiero ser igual que antes, voy a poder volver a ser igual que antes. La vida puede volver a ser igual que antes. La pregunta es, ¿realmente conviene que sea igual que antes? ¿Era lo mejor?
¿no? Porque nos hemos dado cuenta también lo conectados que estamos y que lo que hago yo no solamente me afecta a mí, afecta a mi entorno, afecta a nivel mundial, ¿no? Cómo estamos tan conectados entre una cosa que ha pasado en otro lado del mundo y ha llegado a afectar a nuestro país, ¿no? Entonces, esa conciencia social que debemos tener sobre nuestros comportamientos y cómo nuestros comportamientos están afectando a todos, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión de decisión y de entender cómo vivimos el sufrimiento, ¿no? Hay una frase que dice, el dolor no se puede evitar, pero el sufrimiento es opcional, es decir, no todos sufrimos de la misma manera. ¿Realmente cuánto sufro y de qué sufro? ¿Vale la pena sufrir por eso? ¿Es necesario? Entonces, la dimensión que le vamos a dar nosotros a esta situación, a este momento, es lo que va a definir un cambio o ser igual que siempre, ¿no? Correcto. Mire, usted nos ha dado unas pautas vitales. Una de las cosas que me sorprendió inicialmente cuando comenzó esta cuarentena y la pandemia es la capacidad que tuvieron quienes se dedican a coser prendas de vestir en el país, en la ciudad, que empezaron a mermar en sus ventas dramáticamente. Y en menos de una semana habían redireccionado su capacidad productiva. De un día para otro vimos mamelucos, barbijos artesanales, trajes de seguridad, todo. Y les fue bien. Alguno que yo conozco generó empresa, distinguidos amigos, con un par de máquinas que tenía a disposición y que solo solía confeccionar buzos deportivos. Yo quedé realmente admirado. Vi a otra gente que no comparto, que aprovechó la necesidad de la gente, hizo seguramente mucho dinero porque se dedicó al agio y a la especulación, la vivencia criolla, pero se adaptó muy rápidamente a este tema. Otra gente, nosotros nos incluimos modestamente, licenciado, hemos tenido que recurrir a este medio para no parar y cumplir con nuestra teleaudiencia, con nuestro compromiso social. Y definitivamente hay quienes me han comentado que terminaron de leer libros, de completar proyectos para empezarlos enseguida de que se den las circunstancias. Y una otra cosa más, vital, la familia. Usted ha dicho bien, si hay un buen cimiento, esto progresará, mejorará, se consolidará. Y acá los chicos juegan un papel trascendental. Usted dijo bien, creo que podemos tener oportunidades a pesar de la angustia. Y depende de uno, es individual. Y creo que esta visión que usted ha puesto en los ojos de nuestra teleaudiencia va a ser muy importante y va a repercutir positivamente. Amigos, vamos a ir a un pequeño corte y retornamos para seguir conversando con nuestro invitado, el licenciado Ignacio Liébana. Vamos al corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Continúa con la programación de TVU. Licenciado Liébana, tengo una última preocupación.
Hay gente que tiene enfermedades de base. Ya no voy a hablar de aquellas que predisponen a una mayor letalidad ante el virus, sino de aquellos que hay muchos que sufren, por ejemplo, de depresión y están en tratamiento. A lo mejor tienen un perfil psicótico, a lo mejor son esquizofrénicos, en fin, pueden ser bipolares, es su área. Yo quisiera que le dé recomendaciones a esta gente para que no sufra los embates de la cuarentena, porque es gente altamente vulnerable y que requiere indudablemente de consejos precisos de su autoridad. Bueno, es importante frente a un diagnóstico de alguna de estas enfermedades tener el apoyo profesional correspondiente, ¿no? El cual debe ser interdisciplinario, no solamente un apoyo psicológico, en algunos casos es necesario el apoyo psiquiátrico, neurológico, ¿no? Pero creo que una de las cosas principales que no solamente va a ayudar a estas personas con enfermedades psicológicas, sino también a la población en general, es entender principalmente dentro de estas personas que el estrés es una de las cosas que más afecta a estas enfermedades, ¿no? Obviamente la ansiedad, los cuadros psicóticos, ¿no? La esquizofrenia, por ejemplo. A mayor estrés es mayor probabilidad de que existan crisis, ¿no? de este tipo. Entonces es muy importante que la gente vele por su bienestar. ¿Cómo se puede velar por el bienestar? Teniendo momentos de respiro, ¿no? Le digo respiros emocionales, de alguna manera. Despejar la mente, no saturarnos viendo noticias, ¿no? Que a veces se sobreinforma o se malinforma, lastimosamente. Entonces, lo que causa es pánico, miedo. Una persona, por ejemplo, con un cuadro paranoide que puede ver una noticia que probablemente salga en internet, ni siquiera esté comprobada, pero ya pues puede provocar eso. O personas hipocondriacas que pueden empezar a sentir que están viviendo el cuadro del virus. Entonces, estas cadenas de WhatsApp y tantas cosas que a veces nos están constantemente bombardeando e inyectando. Nos están intoxicando, ¿verdad? Es la intoxicación. La intoxicación de inyectar miedo, ¿no? Entonces, ese miedo lo que provoca es estrés, ¿no? Y ese estrés lo que va a causar es agravar las crisis, ¿no? Dentro de esto. En un cuadro depresivo, lo más importante como familia, no digo a nivel profesional, lo más importante es el acompañamiento, es tener a alguien ahí. La tristeza convoca al consuelo, siempre, ¿no? Entonces, cuando vemos a alguien triste, lo queremos consolar, eso es lo natural. Una persona deprimida, en palabras así muy simples, es una persona que está muy triste. No es lo mismo, la depresión es una enfermedad, pero para poderlo explicar de una manera fácil. Entonces, ¿qué puede hacer la familia por una persona deprimida? Consolar, estar ahí, estar pendiente. Eso es lo que se puede hacer. Ya los profesionales tendremos otras técnicas también para poder trabajar con las personas, y para eso también hay diversos centros que están prestando atención vía online, ¿no? Psicoterapia virtual, que se ha demostrado la efectividad, que es igual de efectiva que la terapia presencial. Correcto. Licenciado, 3 tips sobre 3 aspectos concretos. 1, la gente debe permanecer en pijamas 4 días, no afeitarse en caso de los hombres, y entre las damas no cuidar la figura. Es muy importante durante este tiempo la rutina, doctor. Mantener una rutina, es decir, una rutina que mantenga un bienestar,
¿no? Alimentarse bien, hacer ejercicio, tener momentos de actividades donde aprenda algo o donde tenga un reto, ¿no? A nivel intelectual, es muy importante. Entonces, la rutina es una de las cosas que nos va a ayudar a no entrar en un desorden en la vida, lo cual causa angustia y nos puede causar diversos problemas psicológicos. El sueño, licenciado. El sueño está siendo afectado. Sí. Se aconseja que la gente intente no trasnocharse, no ver a lo mejor información o películas hasta muy tarde, porque las 7, 8 horas de sueño son importantes, ¿no es verdad? Así es. Bueno, el sueño sí a nivel general está siendo bastante afectado porque la ansiedad, en especial el estrés y todo lo que habíamos hablado antes, afecta al sueño. ¿Qué puede ayudar a poder dormir mejor? Cosas prácticas es hacer ejercicio, es no consumir bebidas o estimulantes, ¿no? Cerca de la noche, y dejar de lado el celular o cosas que provocan luz hacia los ojos para poder descansar. Es importante dentro de esta rutina tener un horario ordenado del sueño. Perfecto. Y finalmente, hay quienes tenemos la suerte de contar con familia cercana. Sabemos que no podemos admitir visitas. Fíjese, yo conozco muchas personas que se contagiaron por haber recibido visita de sus hijos y terminaron con el fallecimiento de los mayores. Entonces eso es algo que no se debe promover, pero no puede estar desconectada la gente de su entorno más íntimo, de otros amigos, etcétera. Y precisamente usted bien ha señalado, la tecnología, el propio teléfono puede ser útil. ¿Cuán importante, licenciado, es mantener relaciones sociales? A lo mejor recuperar amigos que los hemos olvidado hace mucho tiempo, comunicarnos y decirles a los parientes que no podemos tocarlos, que los queremos. En fin, algunas de estas cosas que pueden ser muy importantes también. Es vital. Lo que usted mencionó en un principio, qué importante en los jóvenes es desarrollar esa autorregulación, ¿no? Lo que mencionaba en algún momento, ha bajado el miedo al virus y lastimosamente es peligroso a veces que baje el miedo porque uno se confía y después puede terminar en situaciones bastante lamentables. Entonces, la sociabilización es fundamental, es fundamental. Debemos pensar sobre todo en las personas más vulnerables, que son los niños y las personas de la tercera edad en este caso. Los niños, los adolescentes necesitan sociabilizar y de la misma manera las personas de la tercera edad necesitan sociabilizar. Y tenemos que pensar en esas personas, y menciono más a ellas, porque a veces no están tan relacionadas con la tecnología. Entonces, qué importante como sociedad velar por estos sectores, llamarlos, estar pendientes, hacer una videollamada, jugar, y bueno, y a nivel general, todos los seres humanos necesitamos sociabilizar. Somos seres sociales, no somos seres que podemos sobrevivir solos, necesitamos de una comunidad. Entonces es importante mantener esta sociabilización. Gracias, licenciado. Creo que fue muy importante cada uno de los consejos que usted virtió en esta oportunidad. No sé si usted algún tip más quisiera decir a la población antes de poder cerrar esta conversación. Claro que sí. Bueno, principalmente es mantener una rutina, realizar ejercicio, mantener una buena alimentación y comprender cómo vamos a ver esta situación. ¿Estamos encerrados o la vamos a ver como una situación de protección hacia nuestra vida? Nos estamos cuidando, ¿no? Y esa debe ser la forma en que veamos este momento. Estamos cuidándonos.
y debemos seguir cuidando nuestra vida. Principalmente es cuidarnos de no estresarnos, de no ponernos demasiado ansiosos y en caso de que eso ocurra, pues y de manera permanente, pues recurrir a un profesional. Gracias, licenciado Lieban. Amigos, hemos de cerrar esta sesión agradeciéndole al licenciado Ignacio Liébana por su gentileza y comprometiéndolo para que en una siguiente ocasión pudiéramos contar con su participación. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Yo encantado de estar aquí. Un saludo a toda la audiencia que se ha dado el tiempo de ver esta entrevista. Gracias. Gracias a usted. Amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que en esta sesión hayamos aportado, así sea mínimamente, para absolver alguna angustia que usted pudiera estar sufriendo. Nos comprometemos a volver renovados en una semana y piense positivamente. Esto también va a pasar. Y ustedes y nosotros vamos a continuar viviendo y aportando y creciendo por nuestro país. Cuide a la familia, comparta con sus hijos, que tengan un lindo fin de semana. Muy buenos días.